más tarde. Entonces vamos a leer el versículo 1 para ubicarnos. Dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Bueno, ya Andrés les comentó que más que un banquete era un culto. El asunto es que cuando se embriagaron, el rey mandó a traer los utensilios que eran del templo, los utensilios que Nabucodonosor había traído de Jerusalén. Entonces apareció una mano que escribía en la pared y el rey quería saber la interpretación de lo que se había escrito en aquella pared y no encontraron quien pudiera interpretarlo. Entonces llamaron a Daniel. A partir del versículo 16 vamos a leer para terminar la historia. Dice: yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor del reino. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que se dio, todos los pueblos, naciones y lenguas hablaban y tenían delante de él. A quien quería matar, mataba, quería dar vida le daba, agradecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos se fue su morada. Le parecieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado por los cielos del cielo, hasta que reconoció que el mismo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él a quien le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Sino por el Señor del cielo te hace ensoberbecido, y se espera delante de los pasos de su casa, tus grandes, tus mujeres, tus ruinas, y viste vino. Además de eso, viste alabanza de Dios en el altar de oro, de bronce, de Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. y la escritura que trazó es Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuerpo un collar de oro y proclamar que él es el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y de 162 años. Vamos a orar. Padre, le damos las gracias en este momento porque usted nos permite congregarnos. Gracias porque nos permite abrir su palabra y aprender de él. Gracias porque tenemos libertad de hacerlo y tenemos los medios para reunirnos. Quiero pedir en este momento que usted bendiga a cada persona acá presente, a cada persona que va a escuchar la exposición de su palabra. Que a través de su Espíritu Santo, Señor, haya edificación. Que a través de su Espíritu Santo se pueda satisfacer la necesidad espiritual de cada uno de nosotros. Y quiero pedir por aquellos miembros de la congregación, Señor, que hoy no están acá con nosotros, para que de alguna manera usted también les bendiga. Y le doy gracias en nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Bueno, durante muchas semanas hemos estado hablando de un tema que se ha ido
desarrollando y habíamos estado viendo acerca del temor de Dios y habíamos estado viendo acerca de cómo Dios advierte antes de disciplinar. En el caso de Israel y en el caso de Judá, aunque recibieron advertencia tras advertencia, ellos pusieron oídos sordos y terminaron recibiendo el castigo. El libro de Daniel nos cuenta cómo Judá es llevado cautivo, cómo Dios cumple su promesa de disciplinar, cómo Dios cumple el castigo que había dicho que iba a enviar. Dios disciplina a su pueblo. Ahora, no solo Dios les había dicho que los iba a disciplinar, sino que Dios les dijo, bueno, ustedes pueden aceptar la disciplina o pueden rechazarla. Les aconsejo, y eso lo aconsejó el profeta Jeremías, guiado por Dios, que tenían que ir cautivos a Babilonia. Aún así hubo muchos que quisieron escaparse, algunos que huyeron a Egipto, pero sabemos que quienes fueron a Babilonia prosperaron, como hemos visto que ocurrió con Daniel, con Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos prosperaron porque fueron obedientes a Dios, ellos aceptaron la disciplina. Lo primero que tenemos que ver, lo vamos a ver en Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 1, leo para ustedes. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Lo que quiero que pongan atención acá es el inicio del versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos. Vimos, esto no es simplemente porque Judá no se pudo defender, no es simplemente que el ejército de Babilonia era más fuerte que ellos, es que Dios entregó a Judá en manos del rey Nabucodonosor. Es la disciplina que Dios había dicho que iba a enviar, y Dios cumple su palabra. Dios cumplió su palabra y los disciplinó. Y dijimos, algunos quisieron escapar, otros aceptaron la disciplina y fueron cautivos a Babilonia. Entre quienes fueron cautivos iba Daniel. Y Daniel fue llevado a Babilonia siendo un joven. La mayoría de los estudiosos dicen que tenía alrededor de 15 años de edad. Y a esa corta edad fue llevado cautivo. Él obedeció la recomendación que se les había hecho, aceptar la disciplina. Él conocía bien la palabra de Dios y él sabía que era mejor obedecer que tratar de resistir a Dios. Estando en Babilonia, lo habíamos estudiado en el capítulo 1, propuso no contaminarse con la comida del rey y mantuvo firme su propósito. Es algo que tenemos que ver y algo que tenemos que imitar, porque no solo propuso, sino que se mantuvo firme. Cuando él lo propuso, no fue que simplemente lo dijo y ya, sino que realmente propuso en su corazón y se mantuvo firme. Y Dios le recompensó y fue puesto en eminencia durante el reinado de Nabucodonosor. Ahora vamos a capítulo 5. A los versículos que ahora es interesante. Vamos a leer a partir del versículo 16. Habla el rey Belsasar y dice: yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Ahora pensemos un momento. Cuando Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor, ¿recuerdan el sueño de la gran imagen? Bueno, Daniel se dio a conocer y Nabucodonosor respondió aceptando que el Dios de Daniel es el único Dios verdadero, el que revela los misterios. Más adelante Nabucodonosor tuvo otro sueño
de que iba a ser disciplinado. Y cuando Nabucodonosor fue humillado y al final entendió que Dios era quien lo había puesto en el lugar que estaba, él recobró su razón y nuevamente bendijo a Dios. Ahora, Daniel estaba puesto en eminencia y era conocido, pero pareciera que en el reinado de Belsasar no era tan conocido, por lo menos por el rey, porque el rey le dice: yo pues he oído de ti. ¿Y quién fue el que le habló? Bueno, la reina le habló de que Daniel podía interpretar la escritura, pero el rey no lo sabía. Entonces parece ser que Belsasar no le dio a Daniel el mismo lugar que le había dado Nabucodonosor. El rey Belsasar no se acordaba de él. Versículo 16: yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer la escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor del rey. Para el rey le ofrece bienes materiales. Vean la respuesta de Daniel. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: todos tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Ahora, ¿qué creen ustedes que pensaba Daniel antes de ver la escritura? ¿Daniel tendría alguna idea de lo que estaba pasando? Yo creo que si Daniel sabía que ya el tiempo de Babilonia había acabado. ¿Por qué? Porque él conocía la escritura. Y además, vamos a ver un detalle interesante en Daniel capítulo 2. Versículo 38. Cuando Daniel está interpretando el sueño de Nabucodonosor, en el que había visto una imagen que representaba los imperios que se habían de levantar, ¿a quién representaba la cabeza de oro de aquella imagen? Ok, dice a Babilonia, pero Daniel no dice que es a Babilonia, no dice el reino de Babilonia, dice: tú eres aquella cabeza de oro, le dice a Nabucodonosor. Entonces, aquella cabeza de oro era exactamente Nabucodonosor. ¿Qué significaba? Que acabado el reino de Nabucodonosor, los días de Babilonia estaban contados. En el caso de los reinos que siguen, dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. De ahí en adelante sigue hablando de reinos, pero en el caso de la cabeza le dice: tú eres aquella cabeza de oro. Versículo 39 no dice: y después de tu reino, o después del reino de Babilonia, dice: después de ti se levantará otro reino. Entonces vemos, Daniel ya sabe que una vez que Nabucodonosor deja el trono, los días de Babilonia están contados. Cuando él se presenta ante Belsasar, él probablemente ya sabe que ese día se va a acabar Babilonia. La respuesta de Daniel en versículo 17 dice que rechazó la recompensa que se le ofreció. Dice: entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y daré la interpretación. Él ya sabía que ese día se acababa Babilonia. Versículo 19. Vamos a devolvernos al versículo 18. Dice: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Entonces Daniel empieza a explicarle a Belsasar algo que él parecía ignorar o que había querido ignorar. Lo que le dice Daniel a Belsasar es que la grandeza de ese reino no era por la fuerza de ellos. Le dice: el Altísimo Dios dio a Nabucodonosor tu padre.
le está enseñando al rey que la grandeza de Babilonia, Dios era quien la había permitido. Dios fue quien entregó en manos de Nabucodonosor a sus enemigos. Versículo 20 dice: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Entonces, ¿qué le está enseñando acá? Que así como Dios le dio poder a Nabucodonosor, también lo humilló. Dios estaba dejando claro que el único que realmente tiene poder es Él. Versículo 21: y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que lo quiso. Ok, ¿quién puso a Nabucodonosor en la posición en que estuvo? Dios. Dice: Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y pone sobre él al que le place. Entonces Daniel le está explicando y le está dejando claro a Belsasar que Dios es quien permitió que Babilonia llegara hasta donde había llegado. Y luego le hace 3 acusaciones a Belsasar. Ahora, cualquiera de nosotros habría evitado esto. ¿Por qué? Porque el rey, aparte de que se había ensoberbecido, porque el rey, a pesar de que creía que él era poderoso por su fuerza, aparte de eso estaba borracho. Nadie se atrevería a retar de esa manera al rey. Y sin embargo viene Daniel y le hace 3 acusaciones muy claras. A partir del versículo 22 dice: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Ahora, ¿ustedes creen que Belsasar ignoraba lo que le había pasado a Nabucodonosor? Yo creo que nadie puede ignorar algo como eso. No es normal que una persona, como dice acá, versículo 21, fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y no fue por poco tiempo, fueron años que Nabucodonosor estuvo en esa condición. Cualquiera debía conocer la historia, era algo que todo el mundo debía saber, más Belsasar. Dice: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Teniendo el conocimiento, estaba ensoberbecido. Teniendo el conocimiento, no quería humillarse delante de Dios. Para preguntémonos cuántos de nosotros muchas veces actuamos de manera rebelde. Y no podemos alegar ignorancia. Todos nosotros hemos escuchado la palabra de Dios. Todos nosotros decimos haber confiado en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ninguno de nosotros puede alegar ignorancia. Nosotros, conociendo la Escritura, muchas veces nos ensoberbecemos, muchas veces somos rebeldes. Entonces, es la primera acusación que hace Daniel a Belsasar: no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Versículo 23: sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. La segunda acusación es que utilizó utensilios sagrados, eran de la casa de Dios en Jerusalén, los utilizó en su fiesta. Y más que fiesta, era un culto. Y bueno, ya Andrés les comentó que en ese culto se daba todo tipo de perversión, todo tipo de desenfreno. Estaba utilizando cosas sagradas en asuntos profanos. Y tal vez nosotros decimos: bueno, ahí sí
ahí sí que estoy libre. Bueno, la verdad que no. ¿Por qué? Bueno, cosas sagradas. ¿Quién de aquí tiene algo que no le haya sido dado por Dios? Ninguno de nosotros. Si tenemos algo, es porque Dios nos lo ha dado. Y si Dios nos ha dado tantas cosas, ¿qué debemos hacer con eso? Honrar a Dios. David decía: de lo recibido de tu mano te damos. Todo lo que recibimos de Dios debemos usarlo para honrarle a Él. Todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto, el Padre de la luz. Entonces todo lo que tenemos debemos usarlo para honrar a Dios. Lamentablemente muchas veces no es así. Muchas veces lo usamos para darnos gustos, o muchas veces son distracciones para no honrar a Dios. Entonces estamos usando cosas que debieran estar puestas al servicio de Dios para otros asuntos que son profanos. Estamos cometiendo el mismo error que Belsasar. La tercera acusación que le hace Daniel está en la segunda parte del versículo 23. Dice: diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Igual, cuando le damos a otra cosa el lugar que solo Dios merece, estamos idolatrando, estamos dando culto a otras cosas. Ahora, después de que Daniel le pone claro a Belsasar cómo están las cosas, interpreta la escritura en la pared. Versículos 24 al 28. Dice: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Ojo la manera como inicia Daniel. Dice entonces, está haciendo referencia a todo lo que ha pasado antes. Le está diciendo: usted vio a Nabucodonosor convertido en una bestia durante años. Usted se dio cuenta que eso fue porque Dios lo humilló. Usted se dio cuenta que cuando Nabucodonosor recobró la razón, honró a Dios. Y a pesar de saber todo esto, usted no se ha humillado. Usted no ha reconocido a Dios. Usted ha utilizado los utensilios sagrados en cosas profanas. Por tanto, dice: de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel: pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres: tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Daniel interpreta ahí, le dice que las palabras Mene significa contó. Entonces, si vemos en el versículo 25, dice contó. Tekel significa pesó. Entonces dice contó, pesó. Y Uparsin o Peres, que es la forma plural de Uparsin, significa dividió. Entonces, la escritura en la pared decía contó, pesó y dividió. Y la escritura que le da, la interpretación que le da Daniel es: contó tu reino, has sido pesado, fuiste hallado falto, y tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Ahora, creo que es muy claro y muy directo lo que le dice Daniel. Les dije, cualquiera de nosotros hubiera evitado meterse en un problema, porque es decirle al rey que ya se acabó el reino de él, es decirle que ya él no va a tener más el poder. Cualquiera de nosotros tendría temor de la reacción del rey, pero Daniel da la interpretación, porque Daniel está al servicio de Dios y él no busca agradar a los hombres. Él tenía que dar la interpretación fiel. Se cumplió
lo profetizado por Daniel. Y vimos al principio, cuando Dios habla, cumple su palabra. Y Dios estaba hablando por medio de Daniel. Versículo 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, y a proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Ahora quiero que pensemos algo muy importante. Hemos venido aprendiendo durante las últimas semanas, de hecho ya durante meses, que Dios advierte y Dios hace un llamado para que nos arrepintamos, para que actuemos según el temor de Jehová. Y después de advertir y advertir, Dios va a aplicar disciplina. Dios aplicó esa disciplina a su pueblo, a Israel y posteriormente a Judá. Y Dios cumplió su palabra. No crean que si Dios nos está advirtiendo ahora y nosotros le ignoramos, no crean que Él no va a cumplir su palabra, porque Dios es el mismo desde la eternidad y hasta la eternidad. Si antes cumplió su palabra, ahora lo va a hacer. Si antes disciplinó, ahora lo va a hacer. Dios cumple su palabra. Ya vimos las 3 acusaciones que Daniel le hizo a Belsasar. Tenía conocimiento y no se humilló. Creo que cada uno de nosotros tiene el conocimiento suficiente para humillarse delante de Dios. No tenga la misma actitud que tuvo el rey Belsasar. Humíllese delante de Dios, reconozca sus faltas, pídale perdón y ande de acuerdo al temor de Jehová. No es un esfuerzo, es que usted debe orar y pedir el temor de Jehová. Dios le ha dado recursos. Usted tiene el Espíritu Santo morando en usted para ayudarle. Pídale a Dios que le ayude. Tenemos conocimiento, no nos hagamos orgullosos, no nos ensoberbezcamos como el rey Belsasar. Humillémonos. Después utilizó las cosas sagradas para cosas profanas. Utilicemos lo que Dios nos da, utilicemos sus bendiciones para honrarle a Él. Tercero, entendamos que cuando le damos a otra cosa el lugar de Dios, estamos creando un Dios falso, estamos creando un ídolo. El corazón del hombre, creo que es el pastor quien lo dice, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. No caigamos en ese error. Pongámonos en pie y vamos a orar. Padre, le damos gracias en este momento porque usted nos permite abrir su palabra y aprender de ella. Damos gracias por el ejemplo de Daniel, por el carácter que él desarrolló, Señor, porque él propuso en su corazón y fue firme en ese propósito. Damos gracias también, Señor, porque ha quedado registrado lo que pasó con el rey Belsasar. Ayúdenos a ser sabios, Señor, a entender que estamos en riesgo de cometer el mismo error que él cometió. Y háganos sabios, Señor, abra los ojos de nuestro entendimiento para que veamos las cosas como usted las ve, para que nos apartemos de esos errores, para que nos humillemos, para que entendamos, Señor, que solo usted es altísimo, Señor, solo usted tiene poder, para que nos humillemos ante usted, para que usemos los recursos que usted nos provee para honrarle y para que nos alejemos de la idolatría. Le damos gracias porque sabemos que usted escucha nuestra oración. Gracias, Padre, en nombre de Jesucristo. Amén.